Lozano, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid. Es un experto en delito de odio por motivos religiosos. Realmente, hacer un extracto de su currículum es bastante difícil, debido a un extenso currículum. A título de ejemplo, podemos mencionar pues, las publicaciones, los libros que ha publicado, por ejemplo, Religión y Derecho Comparado, en el año 2007, en la que recibió el Premio Internacional de Estudio Carlos G. Moro. También Neutralidad del Estado y Espacio Público, en el año 2014, y Religión y Espacio Público, los símbolos religiosos ante el derecho. Además, pues, ha publicado 50 artículos científicos y una receta de publicaciones. Y es colaborador de Omnes y de ACPrensa. Y sin más, tengo el orgullo y todo el lujo de contar con la presencia de don Rafael Palomino Lozano, y sin más le entrego la palabra. Muchas gracias, Cándido, muchas gracias a la Asociación Cultura y Familia y a ustedes por su presencia. Sí, efectivamente vamos a hablar de delitos de odio, agresión a las creencias religiosas. Sobre todo vamos a repasar juntos algunos casos recientes sobre el tema, algunos casos quizá más lejanos en el tiempo, y a partir de ellos reflexionar sobre esta cuestión que, como verán, no está nada clara respecto a lo que sería la determinación jurídica del tratamiento. Dicen que en las reuniones familiares hay tres cosas de las que no se pueden hablar: fútbol, política y religión. Aquí vamos a hablar un poco de religión y también de política, en cierto modo, pero sobre todo vamos a hablar de derecho. El punto de arranque no es otro sino las campanadas de Nochevieja 2024-2025, y en concreto porque la presentadora de este año, una humorista famosa que lleva ese nombre, Lala Chus, mostró una estampita del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla del programa Grand Prix de verano, naturalmente superpuesta sobre la cara de Jesucristo. Este gesto generó controversia y crítica por parte de algunas asociaciones religiosas, que lo consideraron una burla hacia los sentimientos y los símbolos católicos. A pesar de la polémica, Lala Chus defendió su acción como una forma de humor y una referencia nostálgica a un programa de televisión muy querido en España. Pero hace muy pocos días ya hubo una sentencia en relación con un caso no igual, pero que tiene cierta semejanza. En concreto, el caso trataba sobre un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 523 del Código Penal, donde el condenado lo es a una pena de 6 meses de prisión. Para los que no estén familiarizados con el derecho, una pena de 6 meses de prisión nunca se cumple. La sentencia declaró probado que sobre las 11 horas del 9 de febrero del año 2014 el demandante se encontraba en el interior de la iglesia parroquial de San Pere de Banyoles, sentado en uno de los bancos, al igual que un grupo de personas en el que se integraba, que contaban con un número de entre 10 y 15 personas. Una vez que comenzó en esta iglesia la misa, y sabiendo que con su acción podía ofender los sentimientos religiosos de los feligreses congregados, se levantó, al mismo tiempo que sus compañeros, y de manera concertada arrojó pasquines dentro del lugar de culto y gritó la consigna «aborto libre y gratuito». Lo dijo en catalán, yo lo diría también porque no conozco bien esa lengua, en contra del proyecto de reforma de la ley del aborto, al tiempo que exhibía en la zona del altar una pancarta en la que se leía «Fuera los rosarios de nuestros ovarios», paralizando de este modo la celebración de la misa durante 2 o 3 minutos, tras los cuales abandonó junto a los demás miembros del grupo la iglesia. Como les decía, fue condenado penalmente, pero puesto que él ya había llevado un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue el caso de la quema en Girona del retrato del rey de España, lo quemó, y por eso fue condenado, pero fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ahí se consideró que su acción estaba amparada por la libertad de expresión y por tanto la condena penal era injusta. Yo creo que él pensó que ante el Tribunal Constitucional le iba a ir también bien, es decir, que dictarían que la libertad de expresión estaba por encima de esta interrupción de un acto religioso, pero no fue así, porque el Tribunal Constitucional rechazó que
que el recurrente estuviera ejercitando legítimamente la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, tiene límites y en este caso colisionaba con el derecho de libertad religiosa del sacerdote y de los asistentes a la misa para expresar colectivamente sus creencias a través del culto. Pero nos vamos más atrás, o sea, no estamos ante hechos aislados. En concreto, en mi propia universidad, la Universidad Complutense, como ustedes recordarán, el 10 de marzo de 2011, me parece que hoy concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, junto con otras personas, participó en una protesta en la capilla del campus de Somosaguas. Durante la manifestación, algunas de las participantes se desnudaron de cintura para arriba y corearon consignas como "arderéis como en el 36", y menos rosarios y más bolachinas. La protesta fue organizada por la Asociación Universitaria Contrapoder. Este acto generó una gran controversia también y llevó a Maestre a enfrentarse a un juicio, donde fue condenada en primera instancia por un delito contra los sentimientos religiosos. Maestre expresó su arrepentimiento por los hechos y posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid revocó la condena en el año 2016, absolviéndola del delito. Pero volvemos al tiempo presente, porque cuando empezó a surgir la polémica de la Lachus, estoy integrado, ya saben ustedes que a veces los profesores universitarios nos integramos en organizaciones internacionales, y yo estoy integrado en una que es el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Y entonces, ahora con el WhatsApp, pues llegan las noticias en el instante. Y en concreto, me contaban mis colegas de México el siguiente caso, que les paso a relatar. Estamos en la Universidad Autónoma de México, que es una de las universidades más grandes y prestigiosas de América, y dentro de la Universidad Autónoma de México existe una agencia, un instituto que se llama la Academia de San Carlos, de la UNAM, que inauguró el pasado miércoles 5 de febrero una exposición de pinturas titulada La Venida del Señor, la cual ha generado mucha polémica. La exposición estará en exhibición en la sede de la Academia de San Carlos, en el centro histórico de la Ciudad de México, hasta el 7 de marzo. Sin embargo, pues ha habido mucha polémica. ¿Por qué? Pues porque hay algunas imágenes que se entienden que vulneran los sentimientos religiosos mayoritarios en México. Y en concreto, la imagen que me enviaba este colega eran dos curas practicando sexo oral con el cirio pascual. En Argentina, me contaba también otro colega, pues se acaba de estrenar una versión moderna del Mercader de Venecia, donde lo que se hace básicamente, la obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, donde básicamente lo que se hace es atacar a la comunidad judía argentina. En Chile, lo mismo. Chile tiene un famosísimo festival de la canción, que es el Festival de Viña del Mar. Pues al parecer este año el país Chile va a ser representado por Dani Ride con una canción que se llama Inferno Daga, que se considera por parte de algunas personas una blasfemia, porque modifica el Padre Nuestro adoptando la teoría crítica de género y por tanto, bueno, y el videoclip pues efectivamente hace un uso profano de símbolos religiosos católicos. En cuanto al Padre Nuestro modificado, ya en el año 2016 se realizó una modificación del Padre Nuestro con motivo de la entrega de los premios Ciudad de Barcelona, en un acto que estuvo presidido por la alcaldesa Ada Colau, donde la poetisa Dolors Miquel declamó en catalán una incitación que se entiende blasfema del Padre Nuestro, incluyendo versos como Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea vuestro coño, la epidural y la comadrona. Hágase vuestra voluntad en nuestro útero sobre la tierra. No permitáis que los hijos de puta aborten en el amor y hagan la guerra. Y terminó con un librémonos de ellos por los siglos de los siglos, vagina, amén. Bien, pues estos son algunos ejemplos de cosas que van sucediendo y que ustedes conocen también como yo. Para los juristas, lo que se plantea aquí es el ejercicio de la libertad de expresión de estas personas y sus límites. Es decir, ¿se puede decir todo aquello que yo quiero decir? No es propiamente, en mi opinión, el ejercicio, o mejor dicho, el conflicto entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. Eso es otra cosa. ¿Y por qué? Porque técnicamente existe el conflicto entre derechos fundamentales cuando el ejercicio del derecho
de una parte, la libertad de expresión, hace imposible o ilegítimo el ejercicio de la libertad religiosa. Y no es el caso, porque si lo piensan ustedes, se dan cuenta que yo puedo decir cosas y tú puedes decir las cosas contrarias, y todos contentos, entre comillas, ¿no? Y es lo que ocurre en un país donde lo que se vive es la tolerancia y la democracia. Tú opinas A, yo opino B, y sin embargo podemos discutir las cosas, ¿no? No es propiamente un conflicto, pero sí un problema de límites. ¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión? ¿Dónde comenzó para los juristas la preocupación por este tema? Pues empezó en el año 2006, con motivo del conflicto internacional de las caricaturas de Mahoma, que, como recordarán, el problema básicamente fue que un diario danés quiere hacer una especie de concurso sobre, incluso de literatura infantil, quiero recordar que era, donde se pudiera representar o donde los caricaturistas presentaran la caricatura del profeta Muhammad. ¿Qué ocurrió? Que para sectores importantes del mundo islámico no se pueden hacer representaciones humanas ni de animales. ¿Por qué? Pues porque se puede caer en la idolatría y por tanto excluyen por completo la representación del ser humano, no digamos ya del profeta. No se puede representar. Y sin embargo ellos siguieron adelante con la organización de este concurso de caricaturas. De hecho, el caricaturista que ganó el concurso, pues entraron en su casa prácticamente para matarlo, tuvo que esconderse. A raíz de eso, pues hubo problemas de quemas de embajadas, de quemas de símbolos occidentales. Bueno, fue un escándalo a nivel mundial. Si recuerdan también, un pastor protestante en Estados Unidos dijo: voy a quemar el Corán este día a tal hora, y el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intercedió para que no se produjera ese acto que se consideraba atentatorio contra los sentimientos de la población islámica. Todo empieza ahí, pero claro, ¿qué es lo que nos planteamos? Básicamente, o el punto de arranque, que cuando alguien ejerce su libertad de expresión en una sociedad abierta, esto no impide que otros contradigan sus opiniones o sus afirmaciones. Unos opinan y se expresan en un sentido, otros lo hacen en el sentido contrario, y todo eso se mueve en un marco de libertad, que comporta para el Estado un deber de no interferencia. Este es un dato muy interesante. Y lo importante en estos casos es que el Estado no interfiera, salvo que nos encontremos ante una conducta de carácter delictiva. Además, la vertiente negativa del derecho de libertad de expresión comprende el derecho a callar. Es decir, la libertad de expresión me permite hablar o no hablar, que no me obliguen a manifestar determinadas cosas con las que no estoy de acuerdo, que no me obliguen a adherirme mediante mi expresión a cosas que no comparto. Pero lo que no comprende el derecho de libertad de expresión es el derecho a no oír. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto ha sido también un motivo de confusión en determinados ambientes, sobre todo el mundo islámico. Es decir, como si el derecho sería a que yo no me vea perturbado en mis sentimientos religiosos porque alguien ha dicho algo, ¿no? Un ejemplo también un poco pedestre, a ir por la calle y que ese anuncio publicitario no me moleste. Me acuerdo sobre todo que fue un caso famoso en Estados Unidos de un guarda forestal jubilado que decía que a él lo que le molestaba era levantarse por la mañana y en el desierto, porque es un desierto, el lugar donde vivía, en el desierto, encontrarse la cruz de los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Decía, a mí ese símbolo me molesta, ¿no? Bueno, ¿la libertad de expresión obliga a que alguien no se vea molestado por algo? Pues propiamente no, salvo situaciones que vamos a ver a continuación. Es evidente que la libertad de expresión pone el énfasis en el sujeto que se expresa. De ahí que una tendencia ciertamente preocupante consiste en hacer descansar la libertad no en el sujeto que se expresa y en lo que expresa, que es el elemento objetivo, sino en el modo en que se recibe lo expresado. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque ustedes lo han experimentado también como yo. Vivimos en una sociedad, digamos, donde el umbral de tolerancia de los mensajes pues cada vez está como más bajo, ¿no?
Es decir, cada vez nos cuesta más escuchar un discurso que no. Y eso dicen que es efecto, dicen los expertos, que es efecto de las redes sociales, porque nos generan una especie de campana de cristal donde oímos los mensajes que nos gustan, ¿no? En Facebook o en X oímos los mensajes. Ahora, cuando te enfrentas con un mensaje que no te gusta, como que te repugna o te produce más rechazo. El problema de los sentimientos religiosos está ahí, precisamente, ¿no? Por otro lado, no es menos cierto que el objeto protegido por la libertad religiosa, la libertad de tener, adoptar o cambiar una religión o unas creencias y manifestarlas exteriormente, en privado o en público, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza, se podría ver seriamente afectada por una expresión dañina. De alguna manera, la libertad de expresión, que sin ser en modo alguno, delictiva, esa expresión alcanzara un grado ofensivo por la fuerza de las palabras, por el discurso violento, estaría generando un efecto inhibidor del derecho de la persona a tener y manifestar libremente la religión o sus creencias. En definitiva, si en los foros de todo tipo, sociales, hay mucha expresión contraria a las religiones, los individuos religiosos tendrán más temor de manifestar sus creencias religiosas. ¿Por qué? Porque el entorno es hostil, porque el entorno les presiona, ¿no? Sin que realmente se haya llegado ni a las manos ni a nada. Sencillamente es que los mensajes que le envuelven son unos mensajes contrarios. Y por tanto hay lo que se llama un efecto inhibidor de la libertad. Claro, ¿eso desde el punto de vista jurídico se puede medir? Pues no. Pero sí desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo que es la tolerancia, la buena convivencia social. Si yo me siento permanentemente amenazado, pues me va a resultar más difícil, ¿no?, entrar en esos ámbitos. Y poco a poco se van creando lo que podríamos llamar guetos invisibles. Los creyentes en determinadas cosas, puesto que el ambiente social les presiona en contrario, pues digamos, se van a ir considerando menos ciudadanos, de alguna manera. Ahí es donde se constituyen muchas veces las minorías desde el punto de vista también cultural. ¿Por qué? Porque se situaría la religión y a las creencias en una posición de desigualdad respecto a otros discursos. Aunque la propia esencia de la libertad religiosa, por tanto, no incluye la protección de los sentimientos religiosos de las personas, sin embargo, un ambiente hostil a las creencias religiosas, tarde o temprano, termina haciendo un cierto daño. Un ambiente de agresividad verbal o de violencia no constituye propiamente el hábitat más adecuado para el ejercicio de las libertades. Desde esta perspectiva, las agresiones a la religión no son intrínsecamente diversas a las agresiones por razón de sexo, de raza, de origen nacional, etc. En todo caso, el derecho fundamental de libertad de expresión nunca puede amparar el discurso de odio. Es decir, la acción comunicativa que fomenta, promueve o incita, directa o indirectamente, el odio, la hostilidad, la discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a ese grupo, por motivos racistas, antisemitas, motivos referentes a la ideología, la religión, las creencias, etc. Ahí tenemos el artículo 510 del Código Penal, que es un artículo muy extenso, nos llevaría mucho tiempo leerlo, pero el 510 de nuestro Código Penal español está pensado precisamente para esto, ¿no?, para la lucha contra el discurso de odio. Ahora bien, el discurso de odio plantea un problema, y ese problema es doble. Por una parte, ¿por qué dirigirme contra alguien o atentar contra alguien porque pertenece a un determinado colectivo se grava con una pena superior que si se realiza el mismo delito con otra persona, pero sin mediar, digamos, haberlo perseguido por un motivo que no es la pertenencia a un grupo? Es decir, ¿por qué se trata a unas personas que pertenecen a un colectivo de forma más protectiva que aquellos que no pertenecen a ese colectivo? Ahí hay una desigualdad. ¿Cómo se justifica esa desigualdad? Por una parte. Y segundo, el otro problema que plantean los delitos de odio. ¿No corremos el peligro de empezar a criminalizar las ideas? Porque claro,
entre comillas, el odio como se mide, como estructura de pensamiento desde el punto de vista jurídico. Yo puedo odiar a alguien sin consecuencia ninguna. ¿Por qué? Porque en definitiva el odio es un acto interno. Corremos el peligro de criminalizar los pensamientos, cuando teóricamente en un Estado democrático los pensamientos son libres. Bien, lo dejamos ahí. La libertad de expresión artística y satírica es un subtipo especial de libertad de expresión. Así se dice normalmente, es decir, que hay muchos modos de expresión, de libertad de expresión. Está la libertad de expresión comercial, está la libertad de expresión simbólica, por ejemplo, quemar la bandera de España si uno está en desacuerdo con la política del país, ¿no? Hay un tipo de libertad de expresión que se llama artística y satírica, donde lo que se hace valer es un lenguaje especial, que es el arte, o bien la sátira. ¿Qué es la sátira? Pues el ridículo, el humor, el hacer las cosas serias divertidas, ¿no? Tomar algo que es serio, que es importante, y convertirlo en un motivo de divertimento. Si la libertad de expresión está pensada para ideas, como dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si la libertad de expresión está pensada para ideas que chocan, molestan u ofenden, el ámbito de la sátira y el arte, de alguna manera, son más proclives a la polémica. De ahí, y entramos en la polémica, de ahí que el Grupo Socialista en el Congreso, el 10 de enero, haya presentado una proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. La finalidad de esta proposición de ley es ir a por una cuestión muy concreta, ¿no? Que es el tema de la acción popular, etcétera, etcétera. Pero, junto con ello, ha entrado al tema de los sentimientos religiosos, ¿de acuerdo? Que en principio parece que no va de eso, pero efectivamente la proposición lo incluye. Recuerda esta proposición el contenido del artículo 525 del Código Penal. El artículo 525 del Código Penal castiga en su apartado primero a quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Y en su apartado segundo, el 525 sanciona a quienes hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna. Inciso, ¿el 525 ha producido muchas condenas penales en España? No. Motivo. El motivo es que introduce al principio lo que podríamos considerar una especie de dolo específico o intencionalidad específica, porque dice quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión, tiene que haber una intencionalidad de ofender. Si recuerdan ustedes, hubo un programa en el que me parece que un compositor musical, Javier Crae, creo que se llama, pues en el programa dijo, o el programa trataba sobre cómo cocinar un crucifijo, ¿no? Y entonces pues también levantó mucha polémica y lo llevaron el asunto a la jurisdicción penal. Y él lo que argumentó es que no tenía intención de ofender a nadie, con lo cual el 525 no es aplicable. ¿Ha habido muchas condenas? Pues la verdad es que no. Ha habido algunas condenas, pero el 525, puesto que introduce este dolo específico, pues no. La derogación del delito previsto en el artículo 525 se dice la proposición de ley orgánica, la derogación del delito previsto en el artículo 525 no supone una merma en la protección del derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución, puesto que la tutela penal del derecho fundamental a la libertad religiosa continúa vigente, dice los proponentes. Continúa vigente de manera particular en los artículos 522 a 524 del Código Penal. Efectivamente, el 522 trata sobre impedir o forzar la práctica de actos religiosos. El 523, impedir o perturbar los actos de las confesiones religiosas inscritas. El caso que les contaba a ustedes antes, ¿no? De
en Cataluña, que entran gente en la misa, una pancarta al aborto libre y gratuito, y el 523, que trata sobre el escarnio y la vejación. Con lo cual, el 525, pues ya se ve que no se carga toda la estructura de la protección de la libertad religiosa, y por supuesto tampoco el 526, que es el respeto a los difuntos. ¿Motivo que dan los que proponen esta modificación del Código Penal? Pues dicen que el motivo es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va en esta dirección, en la desaparición de delitos contra los sentimientos religiosos. ¿Qué hay de cierto? Pues sí y no. Sí, porque efectivamente ha habido dos sentencias recientes en las cuales pues, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la libertad de expresión estaría por encima de los sentimientos religiosos. ¿De acuerdo? Y no, ¿por qué? Porque hay otros casos en los cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que la libertad de expresión no prima sobre los sentimientos religiosos. Me estoy acordando de una sentencia donde hay un curso a puerta cerrada y una señora pues explica un poquito qué es el Islam. Y al explicar el Islam, pues hace referencia, entre otras cosas, a que Muhammad, el profeta, pues contrajo matrimonio y realizó actos sexuales con una menor de edad. Y dijo la ponente, esto hoy en día sería pederastia, ¿no? Esto lo graba un periodista, lo difunde y esta señora pues sufre una condena penal. Y ella dice, un momento, esto es libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la libertad de expresión en este caso no estaba amparada, que por encima estaba el respeto a los sentimientos religiosos de una parte de la población austríaca. Es decir, que la jurisprudencia del Tribunal Europeo vaya en esta dirección, sí y no. Hay argumentos a favor y argumentos en contra. Y luego dicen que se trata de garantizar que se pueda hacer una crítica pública y legítima a los dogmas de fe, creencias y ritos de una religión, que es lo mínimo exigible en un Estado democrático que garantiza en un sentido real el derecho a la libertad de expresión y creación. Bueno, ¿que se puede hacer crítica pública y legítima de los dogmas? Pues sí, eso está a la orden del día y eso es parte de nuestro sistema. Aquí lo que digo yo es que el contexto casi lo es todo. ¿De acuerdo? El contexto donde se producen estas cuestiones determina las cosas. Porque ya lo intuyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace años. Es muy distinto el contexto de la crítica, ponte por caso, al budismo, en un libro que va desmenuzando qué tiene de cierto el budismo y qué no, ¿de acuerdo? O la crítica, como estoy pensando ahora, en un libro que se publicó en Francia, que también fue objeto de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se decía que en definitiva la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II era la manifestación de que los católicos eran culpables del antisemitismo, un libro tratando sobre esto, hecho por un periodista. Es muy distinto este contexto de un contexto como por ejemplo una película, un videoclip, o no digamos ya, de las campanadas de Nochevieja. ¿Por qué? Porque un libro es un tratado de carácter cultural donde se mezclan criterios científicos, estudios, literarios, mientras que lo otro está expuesto, quieras o no quieras, en la televisión a la vista de millones de personas. Reacciones. Hemos visto, por tanto, que hay una proposición de ley orgánica donde se quiere suprimir el artículo 525 del Código Penal y cuando se anunció que esto se iba a presentar salió una declaración firmada por la Conferencia Episcopal Española, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Sacra Metrópolis Ortodoxa de España y Portugal del Patriarcado Ecuménico, el Obispado de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, de España y Portugal, el Obispado de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú en España, la Iglesia Apostólica Ortodoxa de Armenia, la Iglesia Siro-Ortodoxa de Antioquía, la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Evangélica de habla alemana en Madrid,
la Iglesia de Inglaterra, Diócesis de Europa, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, donde dicen lo siguiente: al mismo tiempo que defendemos el derecho a la libertad de expresión como ciudadanos y creyentes, reivindicamos también el derecho de nuestros fieles a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos también protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el derecho a la dignidad e integridad moral. Y continúa el documento. La normal aceptación de insultos, estereotipos, bromas hirientes y ridiculizaciones son en ocasiones la base para que puedan producirse comportamientos más graves, tales como amenazas, agresiones u otro tipo de actos violentos contra las personas creyentes y los lugares de culto, actos que de hecho están creciendo por toda Europa. Es verdad. Si uno se va al informe que emite periódicamente el Observatorio sobre la intolerancia y persecución de los cristianos en Europa, pues es increíble la cantidad de actos vandálicos en lugares de culto, por ejemplo. Y no nos tenemos que ir a sitios lejanos, en España, en la Europa más cercana. Continúa este documento. Tendemos la mano a nuestros gobernantes para entablar un diálogo respetuoso sobre la derogación anunciada del delito contra los sentimientos religiosos que vulnera sustancialmente el derecho de libertad religiosa, así como sobre cualquier toma de decisiones que afecten a ese derecho fundamental, a través del cauce ordinario de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, como estipula el Real Decreto 932/2013 de 29 de noviembre. Por tanto, los representantes de las principales confesiones religiosas de España dicen: por ahí no vamos bien. ¿Por qué? Porque la derogación de este artículo referente a los sentimientos religiosos, en definitiva, abre la tapadera a que, empezando por lo que es broma, empezando por lo que es chanza, termine en cosas mayores. ¿Tenemos experiencia sobre esto? Respuesta: sí, porque la Kristallnacht en Alemania contra los judíos no empezó de la noche a la mañana, sino que fue poquito a poco sumando hostilidades hacia las comunidades judías, como se acaba en una abierta persecución. Y esto es lo que se teme en Europa. Es decir, el clima de intolerancia que termina en la violencia no empieza en un minuto, sino que empieza a través de manifestaciones donde el ridículo, el desprecio se hacen presente y van cobrando importancia. Cierto es al mismo tiempo que, en contra de lo que sostienen en esta declaración, en mi opinión, el artículo 525 no está intrínsecamente relacionado con el derecho fundamental de libertad religiosa. ¿Por qué? Pues porque los sentimientos religiosos en sí mismos no forman parte del derecho de libertad religiosa. El derecho de libertad religiosa es el derecho de creer, adoptar, cambiar o no tener unas determinadas creencias y manifestarme conforme a ellas. Todo lo que sea la vulneración de los sentimientos religiosos sí que produce a la larga como hemos dicho antes, un efecto disuasorio de creer. Pero ¿cómo se mide eso? Eso es muy complicado, ¿no? ¿Deben ser admisibles las conductas lesivas de la sensibilidad religiosa de la población? ¿Deben ser admisibles esas conductas? ¿Deben, ahora abandonando un poco el mundo del derecho, debemos considerar como válido, ético y aceptable conductas que bajo la libertad de expresión lesionan la sensibilidad religiosa de la población? Yo creo que no. Y ahí vamos al campo un poquito de lo que sería la educación de los menores, la educación de los mayores, por tanto la educación universitaria. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación deberían comprometerse seriamente al respeto de los sentimientos religiosos, pero desde una perspectiva autorregulatoria. ¿Deben ser admisibles las conductas lesivas? Yo creo que no. Primero, por lo que les decía antes, por ese efecto desincentivador, y porque
En definitiva, estás guetizando a parte de la población. Segundo, porque como les indicaba antes, la historia muestra que las persecuciones empiezan a veces a través de la vulneración de los sentimientos religiosos. Y por último, y más importante de lo anterior, lo que yo me gustaría subrayar para acabar es que la neutralidad del Estado está ahí. El Estado español, en virtud del artículo 16, y particularmente como manifestación el 16.2, no habrá una religión oficial, nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El Estado español se compromete a una neutralidad en materia religiosa. El Estado español no tiene una religión oficial, pero al mismo tiempo el Estado español no es un Estado ateo, ni es un Estado que pueda rechazar o burlarse de los sentimientos religiosos, ni directa ni indirectamente. Por tanto, la neutralidad del Estado exige que el propio Estado o las comunidades autónomas o los ayuntamientos o cualquier organismo oficial no promueva, subvencione o patrocine ningún tipo de expresiones que puedan resultar lesivas de los sentimientos religiosos. Y ahí es donde me parece que es donde, con frecuencia, los estados europeos o los estados en América, por los ejemplos que les he puesto anteriormente, están fallando. Es decir, están tomando partido por determinadas expresiones. Y eso es lo que se tendría que evitar, eso es lo que de alguna manera coloca al ciudadano creyente en una posición débil respecto de esa libertad de expresión que puede resultar lesiva. Y esto es todo lo que les quería contar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Es el turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta o comentario, sí. De Rafael a Rafael. Ya te conocí. Buenas noches. Sinceramente, yo creo que no se pueden penalizar los sentimientos. Y no solo con el delito de odio, otro tipo de leyes. En este caso yo creo que el delito de odio está muy incentivado, promovido por la izquierda. También recuerdo el famoso el enaltecimiento del terrorismo también. Y sinceramente es duro, pero yo creo que ambos deberían eliminarse del Código Penal. Que la gente diga lo que quiera, porque además así la gente se retrata. Y yo creo que la gente tiene que reaccionar, no acobardarse, no dividirse. Y eso ya es una opción personal. Y como católico, yo justo este fin de semana, la lectura del Evangelio el domingo, voy a leer un trocito de lo que comentaba. Es en Lucas, capítulo 6, versículos 17, 20 y 26. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Este tipo de leyes, sinceramente, penalización de ideas, expresiones, siempre que no se quede obviamente en la amenaza de muerte y en la violencia física, porque no creo que haya otro tipo de violencia. Básicamente la violencia significa una agresión para mí física. Deberían eliminarse. Perdón, un matiz. Porque si no, y en Europa se está viendo, en Alemania hay más de 1.000 personas, creo que son 1.500 personas procesadas por simplemente manifestar su opinión o publicar noticias o hacerse eco de noticias en redes sociales. Y eso a mí me parece 1964, un régimen totalitario. Sí, en definitiva, a ver, yo tengo que separar, digamos, el aspecto religioso, es decir, qué pueden decir los católicos respecto de esas conductas. Entonces, el Evangelio en este sentido me parece tremendamente claro, de aquello que puede decir el Estado. Estoy de acuerdo
con que los delitos de odio plantean, y los sentimientos religiosos no son delitos de odio, pero están ahí un poquito emparentados, plantean ese problema de fondo, es decir, la criminalización de los pensamientos, que creo que es por donde va, y que claro, traslada el problema de los sentimientos religiosos a otras culturas. O sea, olvídate de España, olvídate de este problema concreto que se está planteando en la actualidad. En Pakistán hay gente que está encarcelada preventivamente por un delito de blasfemia, sin que haya habido todavía juicio y sin que se sepa exactamente en qué consistió esa blasfemia. Con lo cual, el mundo del pensamiento, o sea, criminalizar el pensamiento es complejo, ¿de acuerdo? Y bien, o sea que esa es una cuestión de debate. Los sentimientos religiosos en España fue la degradación, por llamarlo de alguna manera, la degradación a partir de un momento determinado del delito de blasfemia. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene ese tipo penal? El 525 viene de que se intentó quitar del Código Penal, puesto que ya el régimen no era un régimen que apoyara positivamente a un grupo religioso determinado, que desapareciera el delito de blasfemia y en lugar se puso la ofensa a los sentimientos religiosos, que de algún modo quitaba de en medio el elemento objetivo, un credo concreto, para poner a la persona. Hay personas que se sienten ofendidas por esta cuestión. Y esa es un poco la historia, y ahí es donde estamos en este momento. ¿Qué sucede? Que entonces deberíamos, en teoría, ponernos todos en el mismo rasero. Es decir, si no se va a criminalizar los sentimientos religiosos, no puedo criminalizar ningún otro tipo de sentimiento, sea cual fuere. Gracias. Creo que la exposición ha sido muy concisa, muy completa, y me parece que es lo que yo he entendido es que es un problema muy complejo, muy difícil de resolver. Entiendo lo que dice Rafael, estoy de acuerdo, pero yo quiero poner aquí dos cosas. Una, que las personas tenemos derecho a nuestra buena fama y también a que se respeten nuestros principios, nuestros sentimientos, nuestra dignidad. Entonces, yo creo que el problema se plantea cuando hay colisión entre el derecho a que uno pueda decir lo que quiera y el derecho a que uno tiene ese derecho a la buena fama y a que se respeten sus principios, sus creencias y su dignidad. Por otro lado, ya también aprovecho para traer aquí otra cuestión. En el clima en que nos movemos en esta sociedad, en España, y me parece que pasa en buena parte del mundo, pues vemos que hay una vamos a decir, un excesivo enfoque de propaganda y de que cada sector o cada gremio o incluso el poder, pues a veces crean o divulgan lo que llamamos las fake news. Creo que este también es un asunto que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque a veces a partir de mentiras que se crean intencionalmente o no intencionalmente, pues se vulneran derechos. Sí. Pero aquí salen muchas cosas, ¿no? Salen muchas cosas a la palestra. Empecemos por el tema del honor o de la buena fama. De hecho, algunos defienden que todo este tipo de conductas, donde haciendo uso de la expresión se vulnera los sentimientos religiosos, pues que hay que hacer desaparecer ese tipo penal y reconducirlo al derecho al honor. Ejemplo de la efectividad de este planteamiento. Los testigos cristianos de Jehová se encuentran ahora mismo en España con un problema que consiste en las declaraciones públicas que están realizando antiguos miembros de esta confesión religiosa. Y esto ha empezado a cobrar cierta importancia.
¿De acuerdo? Es decir, pues sale una persona en medios de comunicación, yo fui de los testigos de Jehová, me hicieron el vacío, perdí el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los testigos de Jehová se han ido a tribunales diciendo, un momento, esas declaraciones de esa persona van contra el derecho al honor de la confesión religiosa. Esto es, para el mundo jurídico, tiene cierta novedad, ¿de acuerdo? Tiene cierta novedad. Y revela que efectivamente, al final, los sentimientos religiosos o los encarnas en una identidad, porque claro, el problema de los sentimientos religiosos es el siguiente. Puede haber, o sea, yo puedo ver las campanadas, pongamos, volviendo al caso del Alachus, digo, pues que esto no tiene más importancia, esto es una tontería. Y sin embargo, para otro católico, diga, madre mía, ¿a dónde vamos a acabar? ¿No? ¿Me explico? Es decir, la ponderación acerca de los sentimientos religiosos es una cosa muy... Ahora bien, la valoración del derecho a la buena fama o al honor, eso sí que tiene probablemente parámetros de medición más concretos y específicos. Y es curioso porque en otros países, cuando por ejemplo nos hemos topado con el caso del negacionismo, así llamado, es decir, hay investigadores que dicen el Holocausto no existió. No existió, es todo un montaje. Es un montaje realizado por el pueblo judío que se han pasado toda la vida siendo unos quejicas, ¿no? En Alemania no se llevó por el tema de los sentimientos religiosos, no se llevó por los sentimientos religiosos, ni se llevó por el derecho al honor. ¿Saben por dónde se llevó? Por la falsedad de la información. Fake news. Sí. Por fake news. Y, oiga, pues lo que está usted diciendo no es una investigación o una información veraz. El Holocausto existió, no contamine la opinión pública y por tanto eso es perseguible. ¿Se entiende? Por otro lado, fake news ha habido en toda la historia de la humanidad. Los protocolos de los sabios de Sion en el mundo judío, los frailes que envenenaban las fuentes en Madrid, en la persecución religiosa en la Segunda República. Es decir, fake news ha habido toda la vida. ¿Qué ocurre? Que ahora las fake news, por una parte, se distribuyen de una forma más capilar e inmediata, y segundo, los medios de comprobación son cada vez más difíciles, porque vivimos en un mundo digital. Vete tú a saber si esta información que estoy viendo yo en la pantalla es verdadera o es falsa. ¿No? Entonces, ahí sí que entra un problema que ha hecho, digamos, que las fake news cobren una importancia mayor respecto a otras épocas en las cuales, pues quizá contrastar sería más. Perdón, pero no creo porque haya más bulos. Yo creo que siempre ha habido bulos, mentiras, manipulaciones, mentiras. Por supuesto. A ver, yo creo que lo que pasa en este momento es que se ha roto el monopolio o el oligopolio de la mentira y de la manipulación, y eso molesta a mucha gente. Por eso digo yo que, obviamente, la gente dirá falsedades, mentiras, pero la gente se retrata. Sí, pero el problema es... La gente tiene que aprender a vivir con en la mentira. Porque si no hay mentira tampoco se dice la verdad. Correcto, pero tengo los medios, o sea, esa es la idea liberal de la libertad de expresión. La verdad acaba abriendo ese camino. ¿Por qué? Porque puedo contrastarla. Por eso la libertad de expresión no empezó siendo en las constituciones liberales libertad de expresión, era libertad de prensa. Y por tanto, lo que se esperaba es que el ciudadano se informara y llegara a la conclusión, porque se decía, la verdad se abre camino. El problema es, tengo ahora mismo con la inteligencia artificial, tengo ahora mismo, cuando está a punto de llegar la computación cuántica, medios para contrastar la verdad. Es decir, yo estoy de acuerdo con esa idea, que es la idea liberal. El problema es, ¿tengo los medios para contrastar lo que es verdadero y falso? Yo creo que sí, más que antes. Yo creo que no. Yo creo que no. Respecto de lo más inmediato sí, pero respecto de si hay una guerra en no sé dónde no. Porque va a haber un momento en que en la televisión me van a estar contando mentiras y no tengo dónde contrastarlas. Sí, eso lo hemos visto porque nos han sacado ante un hecho bélico en determinada región, nos han sacado imágenes de hechos bélicos anteriores. Y
y uno los ve y se los cree. No los puede contrastar. Perdón, es que ya mucha gente descree cualquier cosa. O sea, el consumo de televisión y algunos otros medios tradicionales está desapareciendo porque no tienen ningún tipo de credibilidad. Cuando tú mientes y te das cuenta, cuando te mienten y te das cuenta de forma recurrente. ¿Y cómo sabes que te mienten? Hay mucho interés. Y hay cierta. Pero la ¿cómo gente, lo la gente sabes? se tiene que formar. Sí, La gente se tiene que formar. La gente se forma, pero si lo que le llega es mentira y no tiene cómo contrastarlo, ¿cómo se va a formar? Es que el Ministerio de la Verdad, y estábamos hablando antes de una distopía, el Ministerio de la Verdad cada vez se acerca más a la realidad. Sí. ¿Dónde está, por tanto, los medios que me permiten contrastar que lo que dice el Ministerio de la Verdad no es cierto? Es lo que a mí me preocupa. Este es justo el tema que gustaría de compartir. Yo soy de Brasil y en Brasil está pasando un caso de 1984, justo porque en el inicio del gobierno de derecha de Jair Bolsonaro, el juzgado empezó un proceso que se llamaba fake news. El proceso de fake news. Por esto que habíamos comentado un poco de esto, todavía no hay ningún tipo jurídico que hace un embasamiento para decir este es un tipo penal que se está definido, porque no hay un Ministerio de la Verdad y el tribunal más alto que en Brasil se llama el Supremo Tribunal, aquí creo que es la justicia. También. Tribunal Supremo también aquí. Y empezó por allí, la más alta esfera del juzgado. Y esto fue, como no hay una definición penal definida, fue utilizado justo para eliminar sus enemigos. Entonces, considerando este contexto que tenemos en Brasil, de un proceso que no es basado en una ley, un artefacto penal, pregunto a vosotros aquí, el código de delito penal, de odio, delito de odio, ¿ya lo tiene definido? Si lo tiene definido, no es tan abierto al punto de un juzgado puede interpretar para que aquellos que son mis amigos es libertad de expresión, para los que no me gusta, una condena. Esta es mi pregunta sobre este código. Si hay y si es abierto al punto del juzgado definir si es mi amigo o no para condena. Gracias. Sí, el problema del 510 es que es un tipo bastante abierto. No lo voy a leer porque es que me llevaría 10 minutos leer todo el tipo, es demasiado amplio. Lo que se intentó con el 510 es no dejar ningún problema fuera, y eso es un error, vamos, entiendo yo, los que lo hicieron están súper contentos y probablemente sea meritorio, pero creo que se equivocaron porque los tipos penales tienen que ser tremendamente definidos, porque es derecho penal, y aquí lo que hicieron fue un tipo penal muy abierto, y efectivamente se presta a... Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia? O sea, ¿qué ha pasado en realidad? Pues que afortunadamente los jueces saben distinguir perfectamente lo que es delito, porque al final en la opinión pública el delito de odio se ha convertido en una especie de ¿cómo diríamos? El delito de odio se ha convertido como en la descalificación del contrario. Estás incurriendo en delito, eso es discurso de odio, ¿no? Porque es la etiqueta perfecta para eliminar el diálogo o la confrontación. Pero afortunadamente los jueces han sabido distinguir netamente lo que es delito de odio de lo que es otra cosa, el delito de injurias, por ejemplo. Es decir, muchas veces le ha llegado al juez, este señor ha cometido delito de odio, discurso de odio, y dice, no, ha injuriado, que también está mal, pero no es delito de odio.
¿de acuerdo? Y por tanto, yo creo que por el momento, si te vas a las estadísticas del Ministerio Fiscal lo ves claro. ¿Ha habido mucha condena por delito de odio en España? No, no ha habido. No ha habido. ¿Ha habido muchas denuncias? Tampoco. Lo que ha habido ha sido mucha descalificación, ¿de acuerdo? Bien, no sé si esto orienta un poco. Sí, gracias. Que podemos confiar en la judicatura. A ver, vamos a ver. Podemos confiar en la policía local, sí, pero habrá alguno que sea, ¿no? Podemos confiar en los profesores universitarios, sí o no. Seguro que hay algunos que son impresentables. Podemos confiar en los abogados, sí. Habrá algunos que, en definitiva, es la población española. Podemos confiar en el pueblo español, pero yo entiendo que sí. Aunque dentro del pueblo español hay de todo. ¿Podemos confiar en los jueces? Creo que sí. Se han pasado unos años sentados estudiando para sacar una oposición de cientos de temas, han ido a la escuela judicial, han pasado a la escuela judicial, los han puesto en un juzgado de primera instancia, en un pueblo que probablemente no sea quizá de su agrado en los primeros años. Hombre, yo creo que en principio cabe presumir que hay una cierta profesionalidad. Ahí tiene una guardia de calificación de juzgado, porque en Brasil, en Brasil, para apuntar un nombre para la Suprema Corte, basta que el Senado lo apruebe. Tenemos 2 casos de juzgado que fueron aprobados que ni siquiera han logrado suceso en exámenes para abogado. Entonces, desde allí ha pasado no a trabajar con la ley, sino fue llamado para un cargo público que le daba con justicia y tal, y así se construyó su carrera de una manera política, pero sin calificación. Entonces, si aquí en España hay este resguardo que hay que tener una progresión de conocimiento, de calificación, de trabajo, entonces ahí tiene una barrera para proteger mejor. El problema es que en España hay un ruido de fondo de que se quiere cambiar la forma de acceder a ese juez, facilitar, porque bajo qué criterios. Y dentro de mi visión liberal, ¿no? El Estado debe ser neutral, el Estado rara vez es neutral, por desgracia. No, pero no puedes, o sea, un Estado neutral absoluto no existe. Y en cuanto a herramientas, y en este caso es una felicitación a la asociación para luchar contra la mentira, la manipulación, la familia y los valores que transmita. Sí, ese run existe, pero existe desde hace un montón de tiempo. Si vamos a cambiar el sistema de elección, llevamos con ese tema bastante tiempo. Hombre, yo creo que no, espero que no lleguemos a un cambio radical respecto del método de selección de los jueces, porque en definitiva funciona. Quiero decir, luego hay sistemas que también les funciona de otro modo. En el ámbito angloamericano se eligen los jueces de otro modo, pero a nosotros nos funciona así, nos va bien. Que no quiere decir que al final los jueces tampoco tengan inclinaciones ideológicas, porque de hecho hay asociaciones profesionales de distinto signo, pero al final la profesionalidad es lo que también se valora con independencia de cuáles sean las ideas de unos y de otros, ¿no? Bueno, solamente comentar que el sistema de oposición tiene ya desde hace muchos años tiene una falla, que es el cuarto turno, que son los juristas de reconocido prestigio, que bueno, si tienen un concurso y son personas que han estudiado Derecho, tienen que ser licenciados, que habrán hecho unos requisitos, pero no tienen que pasar ninguna oposición. Y eso existe desde hace muchos años. Y luego el tema de la jurisprudencia, que los juristas o jueces están defendiendo, pero se ven constreñidos por las leyes. Me puedo referir directamente al caso que ha salido hoy, creo que la sentencia, lo oí por la radio, no sé si esté muy al día de estos temas, pero ha salido la sentencia de que al señor que le dio un beso a Jenny, que creo que todo el mundo conoce, pues le han caído
18 meses de multa, 20 euros al día, 10.800 euros de multa por darle un besito a una chica, porque se ha considerado agresión sexual. Entonces, porque según la ley eso es penable, con esa cantidad, hasta con esa cantidad. Entonces, claro, los jueces si tienen una ley, la deben de aplicar. Sí, el peligro además, digamos, o sea, el peligro a veces es cómo es posible que solamente haya condenado a una multa, pongamos por caso el ejemplo que está poniendo, ¿no? ¿Cómo es opinión pública? ¿Cómo es posible que el juez mengano solamente haya puesto una pena de tantos euros? Sin vergüenza ese juez, no, ese juez lo que ha hecho es aplicar la ley. Pues tendría que poner más, no es su función. O menos. O menos. Para poner menos, entonces lo que se hace es apelar la sentencia. Recurrir la sentencia. Eso es lo bueno que tiene también el sistema. Es decir, que si este señor no ha juzgado como entendemos que debería haber hecho conforme a derecho, puedo recurrir la sentencia. Pero él lo que no puede hacer es saltarse la ley y decir, no. Esto ha sido una cosa que desde el punto de vista ejemplificador para la sociedad, una agresión sexual de este tipo lo que tiene que hacer es cadena perpetua. Cadena perpetua, ya está, revisable. Impongo esa pena, no señor. Si la sociedad española considera que ese tipo de agresiones sexuales deben ser penadas con mayor pena, vámonos al Parlamento, no a los jueces. No a los jueces. Creo que ese es el modo en que funciona el sistema y parece que en principio funciona. De hecho, lo que se espera a veces de los jueces es que lo digan. Oiga, considero que el Parlamento debería replantearse esta cuestión. ¿Por qué? Porque este delito se está cometiendo con más frecuencia, está siendo muy común y a delincuentes que le da igual, porque ni siquiera va a la cárcel por este delito, ¿no? Ese es el funcionamiento del sistema que hasta ahora pues nos ha ido más o menos bien, ¿no? Y no será la circunstancia de que la ley es demasiado abierta y es interpretativa y cada juez puede interpretarla de una forma o de otra. Se intenta evitar que en el ámbito penal sea así. Ejemplo donde no se ha observado ese principio, que sería el principio correcto, de que la ley no admita una interpretación muy abierta. Por ejemplo, en los tipos penales. Imagínese un tipo penal que dice, esta conducta está penada desde multa de 1 euro hasta cadena perpetua. Uno dice, está muy abierto. Eso es lo que ha pasado con la modificación penal de solo sí es sí. ¿De acuerdo? Se ha fijado un tipo penal tan abierto que puede, desde le condeno a que usted me compre una botella de agua mineral hasta, ¿no? Y eso es lo que se intenta a veces evitar en el ámbito penal, porque estamos ante lo que se llama la última razón del derecho. Última ratio, es decir, el Código Penal es a lo último que tenemos que acudir, que ese es otro gran problema de las sociedades como la nuestra, que a falta, digamos, de una cohesión ética, la solución de los problemas lo encontramos en el Código Penal, y no, señor, ese es el último recurso, porque si acabamos recurriendo sistemáticamente al Código Penal, termina siendo, ¿no?, en definitiva, un cálculo de costes y beneficios. ¿Me compensa robar el banco? Sí, porque total voy a estar 2 años y cuando salga pues ya me iré a Islas Caimán donde tengo el dinero. Entonces al final los tipos penales van subiendo, ¿no? En fin, yo creo que, no sé si esto se entiende. Sí. Es un problema. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por la paciencia. Bueno, pues solo me queda agradecerles a ustedes su asistencia. Quería hacer mención, aquí he puesto en la pared unos códigos QR que funcionan. El que no se haya registrado y quiera seguir recibiendo información sobre las próximas conferencias, yo le animo a que se registre. Si hay un código QR, pues con la cámara del teléfono se puede hacer. Ya sé que alguno de ustedes aquí ya se habrá registrado, no hace falta que volváis a registrar. Pero como digo, si alguno no se ha registrado, puede registrarse. También he animado en la conferencia anterior y en esta a que visitéis nuestra página web. Es fácil, en Google ponemos Asociación Cultura y Familia y
si sale. Y digo esto porque ahí está la información de la próxima conferencia que será en marzo, e incluso nos hemos animado a ofrecer a quien se quiera registrar un viaje a Roma que vamos a hacer este año. Nos queremos ir a Roma, el que se apunte y se registre en octubre, pues nos iremos, los que estemos. Pues eso es lo que quería deciros. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Julián, a tope, a seguir triunfando. Me voy para mis lares a seguir trabajando. Pero de esta vida, sí. Bueno, Muchas gracias. Isidro, encantado, ¿eh? Aquí a los tres. Julián, ¿cuál es el punto de la siguiente? Bueno, Rafael, oye, me arreglo de que